Voy a sacar mi galleto aquí. Ok. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos a todos los que se hayan hecho un tiempecito para asistir a la plática de hoy, como parte de los seminarios de la comunidad estudiantil de óptica y fotónica. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la maestra en ciencias Janine Guerra y nos va a hablar de su trabajo. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, justo les voy a hablar de mi trabajo de maestría. Yo hice la maestría en el Instituto de Materiales. Mi asesora principal fue la doctora Susana Orozco Segovia, que está aquí en el Departamento de Física. Y parte de mi comité tutor fue el doctor Hernández Cordero, que es del Instituto de Materiales, y el doctor Luis Felipe Jiménez, que es un doctor en biología, que está aquí en la facultad también, y es el encargado de microscopía electrónica de la facultad. Pero bueno, justo mi trabajo fue un modelo de fotorreceptores en la retina de mamíferos, entonces primero vamos a ver un poco qué es eso. Primero les voy a hablar un poco del ojo. El ojo, de acuerdo a su funcionamiento, se puede dividir en dos grandes secciones, ¿no? Por aquí entra la luz. Esta parte, que es la anterior, se dedica a enfocar los rayos a la retina, que sería la segunda parte, la parte que interactúa realmente con la luz y que convierte la luz en señales que el cerebro puede interpretar, ¿no? Lo que a mí me interesa es justamente esta parte, que es la retina, que es la que interactúa con la luz. La retina está compuesta por 10 capas, la luz viene desde aquí arriba y esencialmente estas primeras capas son transparentes para la luz, no interactúan para nada con ella. La que empieza a interactuar es la segunda capa, que es la capa de las células fotorreceptoras, que la segunda capa es esta, y la última es el epitelio pigmentado, que también es importante, pero lo veremos con más detenimiento. Entonces, los fotorreceptores tienen esta estructura, ¿no? Todos están compuestos por un segmento externo, un segmento interno que está dividido en un elipsoide y un meoide, un núcleo, y los axones, ¿no? Que son la terminal sináptica, que es diferente para ambos tipos de fotorreceptores. Los mamíferos tienen dos tipos de fotorreceptores, que son los bastones y los conos. Los bastones se llaman así porque su segmento externo es cilíndrico, y los conos se llaman así porque su segmento externo tiene forma de cono, va variando en la sección transversal. Y una diferencia muy importante entre los dos es que cada uno tiene... El segmento externo está formado por discos membranosos, que cada uno tiene las moléculas del pigmento que interactúa con la luz y que convierte la luz en señales que el cerebro puede interpretar, ¿no? Este pigmento es la rodopsina en el caso de los bastones, y en el caso de los conos hay otros pigmentos, ¿no? De acuerdo con la sensibilidad que tiene cada fotorreceptor, los conos tienen una subdivisión que es el rojo, el azul y el verde, ¿no? Que uno es sensible a los 559 nanómetros, otro a los 419 y otro a los 531. Y bueno, esto es una micrografía que obtuvimos en el microscopio electrónico de transmisión, que está aquí en la facultad, de un cono. Sí, este es un cono. ¿Sí ven la diferencia? Este es un cono y este es un bastón. El bastón, aquí se puede ver la separación entre la membrana exterior y los discos. En el caso del cono, los discos están formados por pliegues de esa misma membrana. ¿Sí? Entonces es la forma de distinguirlos. Y estos son fotorreceptores de unas ratas albinas que nos encontramos por ahí en el bioterio. Pero bueno, esto está muy bonito, la estructura de los fotorreceptores. Y mi asesora, mientras estaba trabajando con cristales fotónicos, un día vio la estructura del segmento externo de un fotorreceptor y dijo, ah, mira qué parecido es esto, ¿no? Las propiedades de los cristales fotónicos, que son cosas que seguramente ustedes conocen, es que son estructuras periódicas en el índice de refracción, y dependiendo de esta periodicidad y de los parámetros del índice de refracción, reflejan o impiden el paso de ciertas frecuencias de luz, ¿no? Que así es como funcionan las fibras de cristal fotónico, los caparazones de ciertos animales. Por ejemplo, este refleja el verde porque tiene una estructura periódica en su caparazón. Y el más famoso, que es el de la morfomariposa, que tiene esta estructura periódica que impide el paso del azul, ¿no? Y que por eso podemos ver reflejado el azul a partir de sus alas. Entonces, lo que pensó mi asesora fue, esta estructura de discos que están separados por citoplasma se parecen mucho a esa estructura periódica, ¿no? Que por alguna extraña razón cambió de color ahí.
Bueno, en mi pantalla se ve diferente. ¿Puedes mover tantito el cable? Y se acomoda. A ver. Pues creo que no. Hoy no. Bueno. Entonces, justo lo que ella pensó es que esta estructura de membranas que componen el segmento externo de los fotorreceptores se parece mucho a un cristal fotónico, ¿no? Que funciona como filtro de frecuencias para ciertas longitudes de onda, bueno, para ciertas frecuencias de la luz. Y entonces podemos modelar el segmento externo del bastón como esta estructura periódica y el segmento externo de los conos como esta estructura periódica, nada más que la única diferencia es que va variando la sección transversal, ¿no? Entonces, todo esto ahí suena muy bonito, entonces lo primero que le dijeron a Janine, bueno, ve y analiza un fotorreceptor, ¿no? Entonces, lo que pasa es que uno espera esta estructura periódica hermosa y cuando llega a ver a los fotorreceptores a través del microscopio electrónico de transmisión, eso no pasa, ¿no? Y los problemas son que, primero, tenemos una presión hidrostática porque la retina, cuando está en el ojo, está embebida en dos fluidos, entonces ahí hay una presión hidrostática que al momento de cortar el ojo se pierde esa presión hidrostática, ¿no? Y aparte, para hacer la preparación de la muestra, justamente hay que disecar prácticamente el fotorreceptor. Entonces le quitamos toda la estructura y no hay forma de que se conserve lo que tenemos en vivo, ¿no? Ese fue uno de los problemas que encontramos principalmente. El segundo problema es el grosor de los discos, ¿no? Al momento de medir, esta es la micrografía de la retina completa sin el zoom, con 10 micrómetros. Aquí está el zoom para 200 nanómetros y si se fijan, estas son las membranas, estos son los discos membranosos. Los discos membranosos son como de aproximadamente 21 nanómetros de grosor. Y para interactuar con la luz, que la luz en el visible es del orden de micrómetros, necesitarían ser del orden de magnitud de la luz, ¿no? Entonces, segundo problema fatal que nos encontramos. Y bueno, dije, tal vez fueron mis mediciones, no soy yo. Más bien soy yo, no es el animal. Entonces me puse a buscar en la literatura distintos grosores reportados, ¿no? Primer problema que yo me encontré, ninguno más que 2 estudios reporta incertidumbres, o sea, no me dicen cómo lo midieron. Y aparte, las variaciones entre especie y especie son grandísimas, o sea, aquí me dicen que el grosor del disco de la vaca puede estar entre 9 y 20 nanómetros, así, y sin incertidumbres. Y otra característica que tiene el segmento externo es que cambia de forma y de longitud, dependiendo de qué parte de la retina se encuentre uno, ¿no? Y tampoco, región de la retina, solo de la perifobia del humano, me dicen en dónde es, y ni siquiera me dicen el grosor del disco, ¿no? Me dicen la longitud entre disco y disco, más bien la distancia entre la mitad de un disco y la mitad de otro. Pero al fin y al cabo todas son del orden de nanómetros, así que sigue siendo un conflicto. Afortunadamente, casi por serendipia, estudiando más el comportamiento de los fotorreceptores y del segmento externo, encontramos que pasan por un proceso de fagocitosis o de renovación esos discos, ¿no? Resulta que en la noche hay cierta cantidad de discos que son digeridos por el epitelio pigmentado, que es la capa más externa, y hay otros que son creados en la base y que se van añadiendo al segmento externo, ¿no? Y encontramos un estudio que notó que estos grupos de discos son constantes, que, por ejemplo, para la ardilla de tierra, los discos son de alrededor de 60. Se van creando y destruyendo 60 discos a lo largo de 10 días. Entonces pensamos, ¿qué pasaría si esos discos se conservaran en vivo? Entonces empezamos a jugar un poco con los parámetros para ver si eso nos funcionaba, porque ya 60 discos, 60 por 20 nanómetros, ya es el orden de micras, entonces ya podemos decir que eso es la estructura que interactúa con la luz, ¿no? Y otra cosa que nos pareció súper interesante y que nos salvó la vida para este estudio es el único estudio que tenemos conocimiento que existe sobre la distribución de la rodopsina en ese segmento externo. Resulta que la rodopsina se distribuye en ciertos discos con una alta concentración, en una alta densidad, y hay otros en los que no. Y después se vuelve a distribuir con una alta densidad y hay otros discos en los que no.
Y esa distribución es periódica, afortunadamente. Y entonces, se supone que en esta imagen se debería de ver cómo divide el segmento externo del fotorreceptor, porque está en rojo y así, pero aquí no se ve. Luego se las paso si gustan. Se supone que divide el fotorreceptor en 10 fracciones. En 10 fracciones, una con alta densidad, otra con baja densidad y así. Y entonces, como tenemos mucha densidad de una molécula, eso modifica el índice de refracción. Esta zona tiene un alto índice de refracción, esta tiene un bajo índice de refracción y así sucesivamente. Entonces, nuestro modelo, que tampoco se ve aquí, se basó justo en estudiar esas concentraciones de discos, más bien, esos grupos de discos con altas concentraciones de rodopsina separadas por citoplasma. Entonces, nuestro modelo es una capa con alta concentración de rodopsina separada por citoplasma de otra capa de alta concentración de rodopsina y así sucesivamente. Entonces, la hipótesis es que eso funciona como un filtro para determinadas longitudes de onda, ¿no? Antecedentes de estudiar esta estructura periódica que tiene el segmento externo de los fotorreceptores hay muchos, pero justo lo hacen con membranas del orden de nanómetros todos, ¿no? Todos lo hacen con membranas del orden de nanómetros. Y como resuelven esto, como para hacer la descripción completa del segmento externo, se necesita resolver las ecuaciones de Maxwell en estas estructuras, y son estructuras muy complicadas porque, de hecho, hay muchos discos. Aquí hay alrededor de 799 discos en un segmento externo, por ejemplo. No fue hasta 1993 que empezaron con ese estudio, porque es cuando se empezó a desarrollar el modelo de diferencias finitas, el programa de diferencias finitas, para resolver las ecuaciones de Maxwell en estas estructuras. Pero bueno, son antecedentes, ninguno de estos toma en consideración los grupos con alta concentración de rodopsina y con baja concentración de rodopsina. Y justo lo que encuentran es que esta estructura periódica no afecta en nada a la transmisión de luz por el fotorreceptor. Y bueno, ahora para entender un poco más físicamente lo que está pasando con el modelo, ustedes ya saben que cuando tenemos luz que incide en un medio en una interfaz de diferentes índices de refracción, hay una parte que se refleja y otra que se transmite, ¿no? Y nosotros estamos pensando en un modelo periódico en el que esto pasa muchas veces. Entonces, dependiendo del parámetro de red, es decir, del grosor de los discos con alta concentración de rodopsina y de la separación por citoplasma, los rayos reflejados pueden interferir constructiva o destructivamente, ¿no? Esa es la parte física. Para modelar esto, para describirlo matemáticamente, hay dos opciones de las cuales podemos obtener diferente información. Una es utilizando las ecuaciones rotacionales de Maxwell, con manipulaciones muy sencillas, de hecho aplicando el rotacional de rotacional en obtenemos esta ecuación. Que esta ecuación resulta que se parece mucho a la ecuación de Schrödinger cuando están resolviendo semiconductores, si se fijan. O sea, al fin y al cabo es una ecuación de eigenvalores, ¿no? Tienen un operador sobre una función que es igual a una constante por una función, ¿no? Y lo mismo que encuentran en los semiconductores cuando están resolviendo para electrones que tienen permitidas ciertas energías y otras no, lo mismo pasa con las ondas electromagnéticas. Hay frecuencias que están permitidas dentro del material y hay otras que no. Y eso es aplicando el teorema de Bloch, ¿no? Entonces, hay una distribución energética resolviendo esos parámetros en la que uno se da cuenta que las ondas de menor frecuencia prefieren viajar por las zonas de alto índice de refracción y las de mayor frecuencia por las de menor índice de refracción, ¿no? Entonces, justo lo que pasa es que hay una frecuencia prohibida dentro del material o que no se puede propagar dentro del material. Y ya, o sea, esta banda se le conoce, si se acuerdan, es muy parecido a las bandas que obtienen también para los electrones, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí uno puede determinar qué frecuencias se pueden propagar dentro del material dependiendo del parámetro de red y de la diferencia de índices de refracción. Sí, lo más importante es que recuerden que las ondas de menor frecuencia prefieren viajar por zonas de mayor índice de refracción. Y bueno, hay otra forma que es como yo lo resolví, porque a mí lo que me interesaba era obtener el modelo de qué transmisiones, más bien qué frecuencias se podían transmitir por el material, ¿no?
Entonces, lo que yo hice fue, tal cual, óptica de rayos, combinada con un poquito de óptica ondulatoria, ver qué campo eléctrico se podía transmitir por el material, cuál era el reflejado, cuál era el incidente, y así, encontrando relaciones con el campo magnético, uno se da cuenta que puede definir una variable que se llama la impedancia óptica, que es la razón entre el campo magnético y el campo eléctrico, y eso nos da el índice de refracción de cada capa. Entonces, haciendo eso, se puede construir una matriz que se conoce como la matriz de transferencia, que es la multiplicación de la razón entre esos índices de refracción y la fase, ¿no? Entonces, esta multiplicación es a lo que se le conoce como la matriz de transferencia, y esto solo es para 2 capas, pero si uno multiplica las Qs y las Ps ad infinitum, o según el número de capas que tengamos, vamos a tener esta matriz cuya primera entrada me va a dar las longitudes de onda que se pueden transmitir por el material. Un aporte, bueno, este modelo no es nada nuevo, se utiliza para sistemas multicapas, es bastante estándar, por eso me fui un poquito rápido, pero lo que sí es un aporte de mi trabajo importante es el modelo para el cono, ¿no? El modelo para un área, una sección transversal variable. Que aquí lo que hicimos fue utilizar exactamente esta misma multiplicación, pero poner el índice de refracción o la constante dieléctrica en función de un parámetro que se le conoce como conicidad, que es justamente la diferencia entre el diámetro mayor del cono, el diámetro mayor, el diámetro menor, que aquí no se ve, pero este es el diámetro mayor, el diámetro menor, y la distancia entre ellos, ¿no? Entonces pusimos aquí el parámetro de conicidad, y hay que tener cuidado porque si el parámetro de conicidad ocupa valores ahí, esto se puede hacer imaginario o esto se puede hacer cero y se puede indeterminar. Entonces, es un modelo bastante aceptable para la cantidad de discos que tenemos en los conos, ¿no? Ahora, todo hasta ahí va bien, pero vimos que estos modelos, esta descripción matemática depende de 2 cosas, ¿no? Del parámetro de red, es decir, del grosor de los discos y de la parte ocupada por citoplasma y de los índices de refracción, ¿no? Si medir el grosor de una membrana, medir el índice de refracción de la membrana está más difícil, pero todos los antecedentes que utilizan los índices de refracción de las membranas se basan en este artículo, que este señor Liebman a lo que se dedicó fue a estudiar la birrefringencia que se presenta en los conos y en los bastones de la rana particularmente. Y entonces a mí me parece súper dudoso porque su método es que él encaja en soluciones de las que conoce el índice de refracción, encaja los segmentos externos y las células y ve la diferencia de brillo entre la solución y el segmento externo, ¿no? Y entonces grafica esa diferencia de brillo del segmento externo con el de la solución, y aparentemente hay una ecuación que es bastante aceptada por todos los que se dedican a materia condensada suave, que se llama la curva de Wiener, y entonces ajusta estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos a esa curva. Y entonces lo que él dice es que el índice de refracción del citoplasma es de 1.365 y el índice de refracción de las membranas es de 1.475. Entonces, utilizando esos datos, fue como con los datos dudosos salen cosas interesantes, ahorita vamos a ver. Bueno, otro dato que sería importante tener es la longitud total del segmento externo, ¿no? Pero como pueden ver, tampoco es nada confiable eso. Tenemos una variación del número de discos gigante de 600 a 1000. Y aparte, entre la misma especie tenemos variación en la longitud del segmento externo. O sea, puede medir o 25 micras o 60 micras. Es gigante esa diferencia, ¿no? Y bueno, para ver cuántos grupos de discos tenía que tomar, tomé los grupos de discos que reportan en la literatura que se fagocitan o que se generan al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, para el único que encontré fue para estos animales, que fue el gato, ratón y ardilla gris, y para el pollo, ¿no? De 68 discos que se fagocitan al mismo tiempo, ¿no? Ardilla gris, 30 discos. Y los datos que utilicé,
ya fueron estos, que este es el grosor de los discos, el número de periodos es de 30, la distancia ocupada por el citoplasma de 452 nanómetros, que es enorme, pero es pensando en que justo se pierde toda esta presión hidrostática cuando está dentro del ojo a cuando ya uno saca la retina. Y pues la longitud del segmento externo quedó acorde a lo que se reporta en la literatura, entonces eso no me preocupó. Roedor V y pollo V, esa razón de utilizar diferente distancia o espacio ocupado por citoplasma es porque resulta que el segmento externo de estos animales en particular es diferente cuando están en oscuridad total a cuando ya son expuestos a la luz. Y resulta que, como me salió a mí, que justo es más chico cuando están en oscuridad total y se hace más largo cuando ya están expuestos a la luz. Entonces, ese es un resultado interesante que predice el modelo, y lo que obtuve haciendo el programa para la matriz de transferencia es esta bonita gráfica, en donde justo el roedor impide la transmisión cerca de los 500 nanómetros, y el pollo impide la transmisión también muy cerca de los 500 nanómetros, ¿no? Aquí está el del pollo. Y pues estos resultados son congruentes con medidas de la absorbancia, ¿no? Tenemos en este caso el del roedor, que aquí se ve claramente el máximo de absorbancia en los 500 nanómetros, que correspondería a eso, porque si se acuerdan, absorbancia, que ya sé que es una palabra espantosa, pero no puedo usar absorción, porque la absorbancia es medir lo que falta del espectro que incide, sin importar si fue por reflexiones, por absorción de alguna molécula o sin importar por qué fue. Por eso estos son medidas de absorbancia, ¿no? Si digo absorción, quiere decir que fue exclusivamente por la molécula de pigmento que vive en las membranas, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esa distinción. Entonces, el modelo cuando menos para los bastones, aquí quedó acorde con las medidas de absorbancia, y también con los casos en los UV, ¿no? En los UV se llama UV porque cuando están en oscuridad, lo que captan es la luz ultravioleta, o frecuencias en el ultravioleta. Para los conos todavía fue más difícil, porque justo había que ver diámetro mayor del mayor cono. Es imposible hacer un corte transversal en la retina de tal manera que se quede un cono completo o un fotorreceptor completo en ese corte. Entonces, para medir diámetros mayores y menores, lo que yo hice en las micrografías que yo tomé, obtuve estos resultados, pero si se fijan para la conicidad al momento de calcularla, o sea, mi incertidumbre es así lo más grande que le ha pasado a México. Entonces, no pude utilizar ese valor de conicidad. Sin embargo, encontré en la literatura diámetros mayores y diámetros menores, y con eso fue como pude calcular la conicidad para distintas especies, y en este caso lo hice para ratón y para humano. Y bueno, cómo se fagocitan los grupos de discos de los humanos y de los animales. También es muy difícil encontrar información, pero encontré para el gato que el número de discos que se fagocitan al mismo tiempo es 52, que insisto, 52 por 20 nanómetros que mide la membrana ya es algo que puede interactuar con la luz, 37 y 40 para el humano, ¿no? Los datos que utilicé fueron estos, el grosor de cada disco, los grupos de discos, el número el grupo de discos que utilicé, y cambié la distancia de citoplasma, o la distancia entre disco y disco, para que se ajustara justamente a la longitud de onda a la que son sensibles estos fotorreceptores, ¿no? Porque nos acordamos que los conos son tres, ¿no? Uno sensible al verde, otro sensible al rojo y otro sensible al azul. Y resulta que en el ratón también pasa eso, también tiene tres tipos de cono, nada más que aquí hay uno que es sensible al ultravioleta en lugar de ser sensible al rojo. Y obtuve estas dos bonitas gráficas, ¿no? Este es para el humano, que este se debería de ver rojo, este amarillo, pero si se acuerdan de las clásicas gráficas que han visto ustedes de absorbancia, se ve el máximo de las tres, ¿no? Del rojo, verde y el azul. Entonces, esto también queda con las mediciones de absorbancia, y esta es la del ratón.
Entonces, este modelo, aparte de ajustarse a las medidas de absorbancia, me parece a mí súper importante porque, bueno, es congruente con las medidas, eso ya lo aclaré, predice la probabilidad de absorción del pigmento. Quedamos que para frecuencias menores a las que no pueden pasar por el material, prefiere viajar por las zonas de alto índice de refracción, ¿no? Esas zonas de alto índice de refracción es en donde están las moléculas de pigmento. Entonces, tiene más probabilidad de ser absorbido por esas bajas frecuencias. Y justo lo que se mide aquí, esta es la absorción, esta sí es la absorción de la molécula, es que para frecuencias más bajas tiene menos probabilidad de ser absorbido y para frecuencias más altas es más absorbido, ¿no? Y aquí la absorción es completa ya en la que no deja pasar. Sí, entonces eso me parece súper importante, que también esté acorde energéticamente con esas medidas de la absorción. Y predice la diferencia de longitud en el segmento externo antes y después de lo que el fotorreceptor está adaptado a la luz, que era esto que platicamos de que en el ultravioleta, más bien en la oscuridad, son sensibles al ultravioleta y esa clase de cosas. Y aparte podría predecir más cosas, ¿no? Como los efectos de las diferencias estructurales entre animales. Hay una variedad de fotorreceptores entre animales, o sea, yo solo me dediqué a mamíferos y hice el del pollo porque no encontré mucha información, pero, por ejemplo, hay aves que tienen conos dobles, hay otros animales que tienen bastones dobles, hay muchas diferencias, hay conos que se parecen mucho a los bastones en el segmento externo, hay así muchísimas diferencias y este modelo justificaría esas diferencias entre las estructuras de los animales. Y bueno, la distribución de pigmento visual en las membranas. Si me regreso, que eso lo debí haber puesto aquí, pero se me fue, pero si me regreso a esta distribución de cómo está en cada disco el pigmento visual, aquí, no se sabe cómo está el pigmento visual. Estas son moléculas de pigmento visual. Si uno piensa en estas moléculas como defectos del material y si esos defectos tienen la simetría adecuada, justo estos modos pues, se pueden atrapar más eficientemente y hacer que las moléculas solo sean excitadas por las frecuencias que absorben y no haya otras frecuencias que metan ruido en nuestra visión, ¿no? Lo cual es importante y sabemos que no pasa, no hay ruido térmico, no hay ruido por otras clases de frecuencias en nuestra visión. Y entonces, como conclusión, a pesar de la falta de datos y las incongruencias entre ellos que ya vimos, se puede asegurar que la distribución del pigmento visual tiene una función estructural en la visión, ¿no? Que nos sirve justo para discriminar las longitudes de onda que llegan a las moléculas y que no haya ruido en la visión. Y pues eso sería todo. Bueno, hay más trabajo futuro. Obtener mediciones más precisas sería un bonito detalle. O sea, encontrar algún método in vivo con el que se pueda medir el grosor de las moléculas, todo eso sería un buen trabajo futuro. Medir los índices de refracción por otro método, ya sea la ipsometría o encontrar algún método para medir índices de refracción que sean funcional. Esto que les platicaba de modelar las moléculas de pigmento como defectos y ver si justo la simetría de la molécula se ajusta a las longitudes de onda que son absorbidas o no. Y desarrollar el programa de la matriz de transferencia para distintas polarizaciones y para distintos ángulos de incidencia, porque yo solo lo hice con polarización transversal magnética y para incidencia normal. Entonces sería un bonito detalle hacerlo para más. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. ¿Nadie preguntas? ¿Todo claro? ¿Qué pasó? Bueno, varias. Ajá. ¿Puedes regresar ¿A cuál? a la parte donde defines lo de conicidad? Esto. Ahí dijiste que tenemos que tener cuidado con el valor de la conicidad, ¿no? Porque podría ser, si fuese cero, pues bueno, si era algo que te da ahí una cosa que diverja, pues lo entiendo, ¿no? Pero también dijiste que podrás ser imaginario, entonces, ¿cuál sería el problema? Ahí el problema con el dieléctrico imaginario, la constante dieléctrica imaginario, es que al fin y al cabo vas a tener una atenuación de la onda, ¿no? Pero es una solución, ¿no? O sea, de hecho, lo que pasa con los modos que no se propagan no es que desaparezcan o que reboten del material, sino que son soluciones evanescentes, ¿no?
que justo tienen índice de refracción imaginario. Entonces, lo que pasaría sería eso, que tendrías una onda evanescente y igual no se podría propagar por el material, y a mí lo que me interesa es ver la transmisión de ondas, ¿no? Okay. ¿Y otra pregunta? Sí. Pero no me acuerdo bien. Ahorita que alguien pregunta algo más. Aproximadamente, ¿cuál es la diferencia, la longitud entre secciones que tienen pigmento y que no? Porque ese detalle no me quedó claro. Tenemos estas secciones que tienen pigmento, tienen un índice de refracción menor, y Sí. pigmento y índice de refracción menor. O sea, tenemos los datos que utilicé. ¿Dónde están los datos que utilicé? ¿Cuál es la longitud característica? La longitud característica, sí, no lo puse el número total de membranas nada más. O sea, tenía 30 discos por 21, ¿no? Entonces, es del orden de 600 micras, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, lo que hice fue que se ajustara toda esta sección al orden de micras. Sí, ahí sí jugué y especulé, sobre todo en el grosor más bien en la distancia entre membranas y membranas, que es la parte ocupada por citoplasma. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, pues en lo que deciden sus preguntas. Pues ya me quedó mucho más claro. Y de hecho tengo unas preguntas descomunales. Pero cuando mencionabas de que está la rodopsina y otros pigmentos en los conos, entonces, para el proceso de visión, ¿la rodopsina es la que está involucrada? Sí. ¿Qué rol juegan entonces los otros pigmentos? No, es que la rodopsina es para los bastones. O sea, la rodopsina es para los bastones y... ¿Dónde está? Ajá. Sí, la rodopsina es para los bastones porque la rodopsina lo que hace es absorber en los 500 nanómetros, ¿no? Alrededor de los 500 nanómetros, que es la longitud de onda a la que son sensibles los bastones. Pero, por ejemplo, para que esta estructura sea sensible a los 559, 419 y 531 nanómetros, tienen otros pigmentos. Porque lo que pasa es que llega la luz, incide en la molécula, esta molécula absorbe un fotón, la molécula se excita, se desacomoda, inhibe cierta molécula que abre canales de sodio que viven aquí en la membrana, que son las que hacen la diferencia potencial entre el exterior de la membrana y el interior de la membrana, y eso hace una diferencia potencial que genera una corriente que se transmite al resto de la célula, ¿no? Ese es el papel a grandes rasgos de las moléculas de pigmento. Okay. Bueno, pero igual tienen alguna absorción de algunas longitudes de onda. Sí, de hecho, si tú ves justo, supongamos que la absorbancia, que las medidas de absorbancia son solo de absorción, porque es lo que claman todos los biólogos, pero cuando uno ve cómo lo hicieron, no es real. Es que de verdad te dicen que esto es la absorción de la molécula de rodopsina, pero te dicen que nada más ponen un fotodetector al final y que le echan luz y que ven qué pasa al final. Ahí hay muchos efectos de interferencia que pueden pasar, ¿no? O de reflexión o lo que sea. Entonces, justo si pensamos que esto solo es la absorción, nunca vas a ver aquí una delta, ¿no? Como teóricamente debería de pasar. Que solo absorba en los 500 nanómetros, punto. Entonces, todo esto puede ser o por excitaciones extra que tiene la molécula, porque también no es perfecto el cuerpo y como vimos que las membranas no son perfectamente arregladas, no absorbe solo esa longitud de onda, sino que también es excitada por las que están antes o después. Entonces, sí hay procesos de absorción. Entonces, el punto del modelo es que evitar estas absorciones que tienes de más, ¿no? Y justo hacer que nuestros fotorreceptores solo distingan entre esas longitudes de onda y lo que pasa, que no tenemos ruido en nuestra visión, y espero que sea por la estructura periódica de los fotorreceptores, ¿no? Okay. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando haces el modelo donde pones primero una capa con un índice de refracción al ave siguiente, ¿asumes que son
secciones planas las fronteras entre Sí. material y material. Sí. ¿Qué dificultades enfrentarías si quisiera simular un poquito más cómo se ven las divisiones entre las regiones indígenas? Yo creo que no podría utilizar el modelo de matriz de transferencia y sí tendría que utilizar diferencias finitas para ver las condiciones de frontera. Sí, ahí sí sería un modelo completamente diferente. Pues lo que hicieron todos los anteriores, ¿no? Sí. Incide en una onda plana, ¿verdad? Sí. Sí, todo es bonito y hermoso. Qué bueno. La ecuación es la no lineal de Schrödinger, ¿no? La que sale de tomar las ecuaciones de Maxwell. Y el otro método alternativo. Sale el de eigenvalores, ¿no? Sí. El problema de eigenvalores, este. La ecuación, bueno, una ecuación tipo Schrödinger. ¿Esa sí serviría para este caso que mencionó? Es que esta lo que te da, como dije, obtienes información diferente. Esta lo que te da es la distribución energética. Entonces, con esta obtienes esto, ¿no? Este modelo de bandas, que es frecuencia contra vector de onda. Entonces, no me da la longitud de onda y la intensidad, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Sí, entonces, yo creo que se podría, obtendrías información de qué frecuencias se pueden transmitir y cuáles no, pero no tan directa como con el modelo de la matriz de transferencia, ¿no? Que solo analizar una entrada y ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Nada más una rápida. Cuando tú metes los valores experimentales del índice de la estructura esta de los conos, ¿sí te da tiene que dar para el ojo y así? Pues es los resultados, ¿no? O sea, la del ojo humano, por ejemplo, la de los conos, era lo que les decía, si están familiarizados. O sea, estas gráficas yo las obtuve. ¿Pero esas no fueron con matriz de transferencia? Sí, con matriz de transferencia. No, con el otro no la hice. Sí, sí, nada más la hice con este. Funciona bastante bien así. Sí, sí. Para que te molestes con geometrías todas raras. Sí, justo. Porque son gráficas bonitas. Sí, pero ¿cuántos años tardarías en ver qué tan rojoso queda, ¿no? Sí. Bueno, agradecemos de nuevo a la maestra Janine Gracias. por su plática. Hacemos el reconocimiento para que ya encontramos al advisory. Y entonces, con todo y no hay que tomar foto como la vez pasada ni nada, o así son felices. Tomamos fotos. Foto con todo dinámica. Sí. Las fotos con todo. Es que la advisor está con Sí, de hecho. Ahí está. Y con todo aquí. Y le ponemos aquí el advisor se fue a Colombia. Ajá. Le tapamos. Como que le pones el dedito ahí. Así como que, ¡ay, se me fue! Ponemos la firma, ¿no? A ver. No mordemos. ¿A quién miramos primero? Sí, ya sé. No sé, pues solo hay una cámara. Hay dos, ¿no? Se ve muy oscuro ya se está aclarando. Se ve muy oscuro, ¿así le tomo? Sí, me gusta esa ¿No tradición. será porque nos está pegando como el El cañón en la proyector, cara? sí, creo que es por eso. Sí, es el proyector. Presiono, pero no. Ay, la inteligencia artificial del celular. ¿Por qué no? Si no la sacamos de video, no te preocupes. Pues sí, ¿Sí? también. También. Sí, ya estuvimos mucho tiempo aquí. Sí. Mantener la sonrisa, ¿crees? Sí, exactamente. ¿Crees que nada más porque sí? No, 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 sino como mantener